Hello everyone, my name is Manuel Lopez. I'm from Guatemala and this is my first video tutorial on YouTube. It's been almost a year since I started to study English in a continually and constantly manner, and I want to share you the techniques that I used to improve my English in a fast way. Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel López, soy de Guatemala y este es mi primer video tutorial en YouTube. Quería compartir con ustedes un poco de mi experiencia y al mismo tiempo algunos consejos que podrían ser útiles a la hora del aprendizaje del idioma inglés y, ¿por qué no decirlo?, cualquier otro idioma. Entonces, voy a comenzar hablando acerca de un poco de mi proceso de mi aprendizaje desde el primer momento en que, digamos, tuve un acercamiento con el inglés, que fue desde la escuela secundaria. Desde la secundaria, pues yo comencé a recibir cursos de inglés. No lo hice en la primaria, ya que en aquel momento no era obligatorio recibir cursos de inglés en la primaria, pero lo hice en la secundaria. Luego, esto siguió con el estudio del inglés en la carrera también. Ahí se me impartieron también algunos cursos y eso ayuda bastante a que aunque se repita lo mismo, siempre uno está practicando constantemente los conocimientos adquiridos, entonces eso es muy bueno. Luego, el siguiente estudio que tuve fue haber estudiado un año en una academia específicamente para inglés. Este fue un año en el que aprendí bastante, sumado a mis conocimientos en la escuela. Entonces, luego pasó bastante tiempo hasta que pues decidí retomar la cuestión de seguir aprendiendo inglés. Entonces, pasó bastante tiempo. Yo estudié en la universidad 4 años, nada relacionado con el inglés. Luego, al salir, decidí que quería continuar con el aprendizaje del inglés, pero fue una decisión bastante consciente y una decisión tomada desde aquel punto de vista de que quiero aprender, no importando cuánto tiempo me tarde en hacerlo. Obviamente, si esto es de una manera rápida, pues mucho que mejor. Entonces, aprender con la idea de que uno aprende para la vida y no para el examen, como dice el dicho, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, uno de los primeros aspectos a la hora de querer aprender cualquier cosa en la vida, ¿no?, es ser consciente de que para aprender se necesita constancia y dedicación. No puedes aprender si de repente un día te da ganas, al siguiente no, y pasas así una semana. Y tienes que tener la voluntad de querer aprender realmente y para echarle ganas. Entonces, luego está la cuestión de que te tiene que gustar, ¿no? Porque si no, pues ¿para qué? Es como que obligarte a estudiar algo que no quieres. Entonces, quiero hablar del tema que a mí me inspiró en lo personal a comenzar el estudio continuo del inglés, y es que está relacionado con mi idioma materno. Mi mamá
pues resulta de que ella habla un idioma indígena maya que es llamado Pocomán o Pocom, es un idioma de acá de Guatemala. Entonces, ¿en qué me inspiró esto? Pues en que mi mamá lamentablemente no me enseñó su idioma, no me trasladó esa información, pero resulta de que desde pequeño yo siempre lograba escuchar conversaciones en este idioma que ella tenía con otras personas de su alrededor, y así fui creciendo escuchando la cuestión de estar constantemente escuchando el idioma, aunque yo no lo pusiera en práctica. Entonces yo me di cuenta de que yo cuando escuchaba a dos personas hablar el idioma de mi mamá, el idioma materno, el Pocón, entonces yo me di cuenta de que era posible que yo entendiera un 80% por lo menos de lo que las personas decían, sin siquiera yo haber tomado un curso de este dialecto, de este idioma, sin haber leído yo algún libro. Ahí sí que sin haber hecho nada, yo me hice consciente de esa manera de aprender con tan solo escuchar. Entonces, en este momento yo tendría mayor conocimiento si yo me hubiera aplicado y pues hubiera tomado la decisión de seguir practicando el habla en este idioma, ya que la escucha ya la tenía, solo sería cuestión de practicar el habla, ¿no? Practicar hablar. Entonces, esa fue mi primera inspiración, digámoslo de alguna forma. Luego, a la par de eso, viene el análisis de el sentido común de cómo es que los seres humanos aprenden un idioma. Y es que, ¿cómo lo hacemos, mejor dicho, los humanos? Cuando somos unos bebés todavía y no podemos decir ninguna palabra, lo primero que hacemos es escuchar. Escuchamos hasta que comenzamos a pues decir nuestras primeras palabras o a balbucear las primeras palabras como papá, mamá, hola o cosas por el estilo. Entonces, de esa manera es como se aprende un idioma. Entonces, todo eso yo lo relacioné y me di cuenta, me hice consciente de eso, ¿no? Sin haberlo quizá leído en algún libro o algo por el estilo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en YouTube hay un famoso youtuber que enseña inglés llamado Kyle Anders, que es sueco, si no estoy mal. Él promueve un curso, él vende un curso y lo promueve. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Que vas a aprender inglés en 3 meses, dice. Y pues prácticamente lo que hace Kyle Anders es basarse en su experiencia. ¿Y qué fue lo que él hizo? Es que él se fue a vivir a México por un tiempo y ahí encontró obviamente personas nativas dispuestas a hablar con él, y de esta manera él pudo desarrollar rápidamente el sentido del oído y también el habla, ¿no? Porque lo importante es querer hacerlo, porque no basta con tan solo irse a un lugar donde hablan determinado idioma y vivir ahí, sino es necesario querer aprender, ¿sí? Entonces, yo me imagino que Kyle Anders, basado en su experiencia, realizó un método que contiene lo que les estoy diciendo. No es una cosa extraña. Lo que sí me parece un poco exagerado es cuando vende el método diciéndote que vas a tardar únicamente 3 meses en aprender un idioma. Obviamente, incluso en una semana, hay métodos que te dicen que vas a aprender en una semana, pero también hay que ver, ¿no? ¿Qué vas a aprender? ¿Sí? Porque
Aparte de eso, todos aprenden eh, de diferente manera, todos aprenden a diferente ritmo, ¿no? No todos aprendemos a la misma velocidad. Entonces son pequeñas cuestiones que se le cuestionan un poco al método de este youtuber, ¿no? Entonces lo digo porque yo más o menos vi la introducción de su curso para que compre su curso, y lo que él propone es prácticamente lo que yo estoy diciendo. Usar una técnica basada en la práctica de lo que acabo de mencionar, la importancia de el escuchar y hablar, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo que tú tengas los recursos y que te vayas a vivir a otro país para aprender un idioma que que estudies con videos, por ejemplo, aunque sí es posible, pero no es lo mismo. Entonces, este video está dedicado especialmente a aquellas personas que están aprendiendo de manera autodidacta, como yo lo he hecho. Entonces, a través de mi experiencia yo puedo transmitir algunos consejos y sin necesidad de ahora venir y ir a vivirse a otro país, por ejemplo, ya que yo cuando comencé a hablar, comencé a practicar continuamente el idioma, no tenía muchos recursos. El único recurso que yo tenía era una aplicación, WhatsApp. Entonces mi proveedora de telefonía, de red móvil, tenía una promoción digamos, pagabas una cuota muy baja y te daban WhatsApp ilimitado, es casi regalado. Entonces yo tenía esa herramienta. Entonces, basado en lo que les estoy diciendo, me puse a analizar, bueno, si lo que se necesita para aprender inglés es tener a las personas adecuadas con las que uno pudiera practicar, serían hablantes nativos, ¿no? Eso sería lo perfecto, lo adecuado, pero a falta de hablantes nativos, pues se pueden tener otras personas que también vayan en el mismo nivel que tú y tú puedas platicar con ellas. Entonces, yo me puse a analizar que yo podría viajar a otro país, instalarme ahí a aprender, pero como hoy en día ya existe el internet y las redes sociales, es mucho más fácil acceder a personas que estén interesadas en hablar, que hablen el idioma, y pues personas con que tú puedas practicar. Pero incluso con falta de recursos no puedes pagar un profesor, no puedes pagar una aplicación de pago donde todo se te hace más fácil y bonito. Entonces a mí me fue difícil por esa cuestión, pero yo encontré una vía y una ruta y creo que me funcionó, y por eso quiero compartir con ustedes todo eso. Bien, entonces mi aprendizaje, digamos, cuando estás aprendiendo un idioma no se trata solo de aprender una cosa, por ejemplo la gramática o el habla, sino que vas aprendiendo varias cosas al mismo tiempo. Por eso es que quiero que entiendan que una cosa es practicar, o mejor dicho, estudiar la cuestión del oído, del habla, la gramática, y después ponerlo en práctica, que son cosas muy distintas. Entonces lo que yo hice desde el principio fue pues hacer eso. Primero que nada, comenzar a practicar en solitario, digámoslo de alguna forma, pero eso que se practica se tiene que, eso que se estudia se tiene que poner en práctica también, ya como evaluación en la vida real, en el campo. Entonces, la manera en que yo lo hice fue buscar desde el principio grupos de WhatsApp dedicados a este tema. Recuerdo que yo desde pequeño
siempre he gustado de participar en grupos de WhatsApp. Entonces yo ya tenía la experiencia de desde muy joven haber participado en varios grupos de WhatsApp, especialmente en grupos donde habían personas hispanohablantes. Entonces a mí lo que se me ocurrió fue, si yo encuentro un grupo de WhatsApp adecuado donde pueda encontrar personas aprendiendo inglés o grupos donde hubieran personas angloparlantes nativos, pues yo iba a encontrar rápidamente el éxito, porque era como si yo me fuera a vivir a otro país sin necesidad de moverme, porque las personas estarían ahí y yo podría mantener ese contacto directo que se necesita para adquirir esa ese continuo aprendizaje, ese continuo bombardeo de información en el idioma inglés. Entonces, al principio no se me dio de esa manera, ¿no? Qué fácil es soñar encontrar un grupo donde solo hubieran angloparlantes, pero no fue así. Al principio comencé con personas que igual que yo también estaban aprendiendo, personas con nivel básico e intermedio, y pues uno que otro nativo también por ahí. Entonces eso me hizo arrancar, ¿verdad? Entonces quiero que vean que, de nuevo repito, por un lado está el estudio y la práctica, y eso siempre debe ser así, no se puede separar. Entonces todo debe ir, digamos, de alguna forma ordenado el aprendizaje para que sea efectivo y no solo vengamos y estudiemos desordenadamente. Obviamente hay que estudiar un poco de cada cosa, pero debe haber un orden. Entonces, en este video voy a hablar de la primera etapa de mi aprendizaje, que pues es cuando yo no podía hablar, no entendía nada de lo que decían los hablantes, ya sean nativos o los que estaban aprendiendo, pero lo logré. Entonces, ¿cómo fue la primera etapa? Lo primero es tener una base. Muchos no tienen la base, pero igual la pueden conseguir con libros. Entonces, lo primero fue conseguir un libro que me ayudara a reforzar la base que yo ya tenía en el inglés. Entonces, el libro, a mí me pasaron varios libros, recuerdo, en un grupo. Los revisé, les di una medio leída a todos, y el que más me convenció fue el curso completo de inglés de Gerald E. Ogando, ¿sí? Entonces, yo comencé con este curso, me gustó porque es bastante interactivo, digamos, no es cuestión de solo pasar lección tras lección, aprendiendo primero un tema y luego otro tema y irse tema tras tema, no, sino que él en el curso de Gerald Ogando, él lo hace un poco interactivo, ¿no? Un poco más interesante, porque él pone cuestiones como lecturas, también pone algunos ejercicios al final de cada tema, y eso lo hace muy bueno. Aparte de que su manera de narrar y pues de ir presentando cada cosa es muy buena. Ese curso trae un audio para que el aprendizaje sea más efectivo. En aquel momento yo no usé el audio, pero usando el audio me imagino que se obtienen mejores resultados. Eso fue una de las primeras acciones que yo realicé cuando decidí aprender inglés así y estudiar constantemente, ¿no? Porque yo leía este libro, digamos, por lo menos una hora cada día o algo así, pero era constante. Y tampoco es recomendable, digamos, leer todo el libro en un solo día o en un solo rato, porque no vas a absorber todo el conocimiento. Tienes que leer, digamos, capítulo por capítulo, por lo menos, para que el aprendizaje se vaya quedando. La segunda acción que yo realicé fue buscar también, estaba la parte del libro, que es la parte, digamos, podría decirse gramatical,
pero yo era consciente y sabía de que debía enfocarme en el habla y en el escucha. Entonces comencé a buscar un curso en internet que me ayudara con eso. Y buscando, igual que con los libros, encontré el curso de inglés intermedio de Vaughan, que es un curso para mí muy bueno y muy respetable, ya que al igual que el libro de Gerald Vaughan, pues es un famoso, ¿no? Creador de este curso, que de alguna forma muestra cómo aprender el inglés, pero de una manera más adecuada, digámoslo, de alguna forma enfocándose en los puntos o en los temas adecuados en donde se aprende de manera un poco más rápida. Entonces en el libro se encuentran los temas más específicos para estudiar. También es un libro muy interactivo porque te pone ejercicios. Entonces en video era mucho mejor este curso porque hay personas ayudándote con la pronunciación, ayudándote a pues que el libro sea más divertido y no solo sea leerlo, sino que ver cómo otras personas lo estudian mientras tú vas leyendo. Es un video, no es tanto un libro. Entonces esto es muy bueno. Esa fue la segunda acción que yo realicé. La tercera acción que yo realicé, y esto se me dio casi por casualidad, que yo encontré un libro. Una vez en un viaje encontré un libro, así definitivamente lo encontré por ahí, y lo tomé y lo traje. Era un libro religioso, pero este libro es muy interesante porque en este libro tú tienes una página para leer cada día. Entonces las páginas están numeradas de 1 a 365 para que puedas leer una página en cada día del año. Entonces esto se vuelve una rutina, digámoslo, y no es aburrido porque solo lees una pequeña página cada día. Entonces es realizable, muy diferente a tener un libro de 500 páginas, ya sea una novela o lo que sea, pero saber que tienes que leer todo eso y es una secuencia. En cambio este libro era una página por día y eso me ayudó bastante. Entonces y así seguí buscando en internet más digamos, herramientas para seguir aprendiendo y reforzando lo que iba aprendiendo cada día, ir practicando lo que había aprendido en WhatsApp. O sea, esa cuestión de ir aprendiendo cada día y ponerlo en práctica tiene que ir de la mano. Entonces sería básicamente esa la primera parte en que yo comencé pues esta aventura o este viaje hacia el aprendizaje del idioma de una manera pues rápida, digamos, y autodidacta, sobre todo autodidacta. No sé si decir rápida, pero sí, es hace un año más o menos empecé con esto. Y pues yo siento de que la forma en que yo lo hice me dio resultado, por eso estoy compartiendo con todos esta información. Todos pueden aprender de manera autodidacta, no necesitan un profesor, quizá en el inicio sí sea necesario, pero todos pueden lograrlo. Entonces, muchas gracias por ver este video. Espero poder realizar el siguiente video y que ustedes me puedan apoyar con esto, ¿verdad? Si ustedes tienen otros consejos acerca del aprendizaje del idioma como de manera autodidacta, pueden escribirme. Entonces muchas gracias y recuerden, si ustedes quieren aprender
un idioma solo necesitan un poco de disciplina, decisión y constancia.